De emergentes a sostenibles. Lecciones y buenas prácticas para la sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. Una iniciativa de Fundación Investoria. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida al podcast de Emergentes a Sostenibles. Hoy nos encontramos en nuestro quinto episodio. Esta vez lo hacemos desde una dinámica virtual porque el episodio también así lo amerita. Vamos a hablar desde la experiencia de personas que lideran organizaciones a nivel territorial en ciudades que no son particularmente Quito y Guayaquil, tomando en cuenta también que un estudio indicaba que el 70% de las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador se ubican en Quito y Guayaquil principalmente. Queremos también conocer cuál es la dinámica del resto de organizaciones que no necesariamente se ubican en estas dos ciudades, qué oportunidades tienen, qué desafíos han experimentado, y para eso hoy nos acompaña un amigo con el que hemos trabajado ya varios años, que tengo el gusto también de conocer su trabajo. Él es Daniel Proaño, es el representante de la Fundación Un Cambio por la Vida, se ubica en Galápagos. Su trabajo y vamos a conocer también su experiencia, sus perspectivas. Así que, Daniel, te damos la bienvenida. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Para arrancar, la consulta inicial, que nos cuentes, por favor, tu experiencia, el trabajo que has realizado desde la sociedad civil organizada, cuál es el rol que tiene la fundación también dentro de la comunidad. Así que muchas gracias, Daniel, por ser parte de este espacio y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, estimado Álvaro. Realmente felicitar a Investoria por este esfuerzo. Creo que mirando los capítulos es una herramienta definitivamente muy valiosa para organizaciones de la sociedad civil que precisamente buscan emerger. Mi nombre es Daniel Proaño, formalmente soy el representante y presidente de Fundación Un Cambio por la Vida. Estamos domiciliados en la isla Santa Cruz, en la provincia de Galápagos. Somos una organización que de alguna manera desde el tiempo que surge se propuso ser una organización que promueve el diálogo, la concertación, la generación de acuerdos que de alguna manera necesitaban Galápagos en el momento que fue nuestra génesis. De alguna manera contarte mi experiencia. eh, Formalmente inicié mi vida laboral con organizaciones de la sociedad civil ya hace varios años, cuando era todavía muy joven, saliendo de la universidad. Me vinculé con Fundación Futuro Latinoamericano y fue quizás una de las experiencias más simpáticas, una por su metodología de trabajo, pero también porque el primer trabajo que pude desarrollar fue ser punto focal para la creación de los consejos cantonales de la juventud. Entonces, precisamente fue un proceso de generar también, digamos, el emerger de las voces locales, de el trabajo comunitario, de la discusión entre la visión de los jóvenes frente a una sociedad. Y efectivamente, creo que fue una de las cosas que me apasionó precisamente para continuar este camino, porque creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen o pueden jugar ese rol, que es un poco esta capacidad de permear las voces locales y escalarlas y de alguna manera dimensionarlas en puntos específicos para hacer incidencia. También te puedo decir que, bueno, viví a partir de eso algunas experiencias en el sector de organizaciones de la sociedad civil, pero también, aunque no parezco muy viejo, casi una década después estuve en la función pública. Trabajé en gobiernos locales, en distintos cargos directivos y también en el Consejo de Gobierno de Galápagos, que es como nuestro gobierno de régimen especial, lo cual me permitió también entender la dinámica del Estado y la administración pública, la gestión de lo público, la planificación territorial y un poco desde ahí también el valor de las organizaciones de sociedad civil cuando funcionan de manera adecuada. Entonces, cómo también el Estado, cuando es un Estado, digamos, de visión abierta, cuando es un Estado que quiere promover participación, lo útil y lo, digamos, enriquecedor que es mirar de vuelta a las organizaciones de sociedad civil para que sean realmente catalizadores del cambio de visiones, de paradigmas. Entonces, tuve un poco ese recorrido hasta el 2019, donde formalmente ya asumí la responsabilidad de ser el presidente de Un Cambio por la Vida. Es una organización familiar que básicamente también
surge porque en el 2009 mi hermano menor falleció en un accidente de tránsito y a partir de eso se generó, digamos, también un movimiento local que poco promovía, alguien tiene que hacer algo en Galápagos para proteger la vida. Entonces, digamos que este camino de los primeros 10 años lo lideraron mis padres, pero ya desde el 2019 a la fecha, un poco con este bagaje de conocer la sociedad civil, su trabajo y el Estado, asumí un poco el reto de hacer que emerja con mayor estructura nuestra fundación y es lo que un poco hoy quisiera compartir contigo en la medida de lo posible. Muchas gracias, Daniel, por contarnos de esta experiencia, de dónde surge también y las dinámicas que han motivado a que salga también este trabajo. Y quiero partir por un análisis interesante, particularmente en Galápagos sucede, y tú lo comentas. eh, si bien ustedes trabajan en desarrollo sostenible, no necesariamente su foco principal, como muchas veces pensamos de Galápagos, es el tema ambiental, y algo que yo también lo pude experimentar cuando pudimos coincidir, es que muchas veces desde fuera de Galápagos se piensa que el trabajo que hay que hacer en Galápagos desde conservación es únicamente ambiental. ¿Cómo se aterriza también la dinámica del trabajo de la fundación y de tu trabajo particular también a cambiar esta imagen de Galápagos? También es social, también es económico, también es su gente, y necesitamos de este tipo de proyectos en la dinámica local. ¿Has experimentado desafíos? ¿Ha sido sencillo eh, aterrizar el trabajo de una fundación que no es tal vez lo que tradicionalmente pensamos desde afuera? Sí, mira, creo que ahí hay un debate permanente en Galápagos, porque precisamente Galápagos es atractivo por su patrimonio, por su naturaleza, por ser todavía un laboratorio de evolución. Cada vez encontramos más especies, o sea, se registran nuevas especies en Galápagos. Entonces, tiene una particularidad muy atractiva y obviamente eso hace que ha existido también durante varias décadas una experiencia del sector de organizaciones de conservación a encontrar una forma muy efectiva de cómo catalizar este sentido de protección de la naturaleza y cómo eso ha movido mucho financiamiento, digamos, también digamos, de la conservación y el manejo de Galápagos. Sin embargo, también paralelo a esto, se ha sembrado durante muchos años, de alguna manera, que el riesgo que tiene Galápagos es que la dinámica humana es la que genera la presión, la dinámica humana es la que está creando hasta cierto punto el caos, tener gente que vive, que consume, que extrae recursos, es el riesgo que también corre Galápagos. Y esto desafortunadamente ha hecho de alguna manera que hablar de desarrollo de Galápagos sea complejo, inclusive para los gobiernos locales, porque muchas veces esto no sucede solo en la sociedad civil, o sea, hasta los gobiernos locales se les hace difícil, digamos, apalancar recursos de multilaterales o para desarrollo urbano sostenible, porque se dice, pero queremos fomentar la construcción cuando deberíamos reducir. Sí, pero por eso cuando tú todavía visitas los centros poblados, tienes una infraestructura urbana muy precaria, o sea, muy poco aterrizada al lugar donde está. Y es porque no tenemos agua potable y alcantarillado, porque efectivamente es como que ha sido, y muchas veces ya, afortunadamente ya no hay, pero durante muchos años había este imaginario que se decía, si es que tú das agua potable en Galápagos, fomentas el crecimiento demográfico. Entonces tú no tienes que garantizar una buena calidad de vida porque lo que se quería durante muchas décadas era que la gente más bien se desincentive y salga de Galápagos. Sin embargo, ya digo, afortunadamente esto ha ido cambiando quizás en la última década y se mira ahora con mayor preocupación que efectivamente ya no hay cómo pensar en un Galápagos sin gente, sin comunidad, pero también esta decisión tardía hace que exista un pasivo de 50, 70 años de no haber pensado en desarrollo sostenible. Y eso es un efecto, como te digo, tanto en lo construido, en lo urbano, en lo público, como también en las ONGs. Y ahí justo ya recaigo, ¿no? O sea, lo difícil que ha sido que para organizaciones que tienen un enfoque social, poder ser atractivos para el cooperante.
porque de alguna manera se ha vendido que el riesgo en territorio es cuidar las especies, cuidar los ecosistemas, y que de alguna manera el ser humano, si bien puede enfrentar ciertos retos, esto es un deber del Estado. Entonces, claro, es complejo porque también hay que reconocer, Galápagos está a 1.000 kilómetros del continente, lo cual hace que la inversión pública, o sea, también sea más compleja. Y si muchas veces en el Ecuador continental sabemos la diferencia que hay entre las ciudades principales y de alguna manera la ruralidad, imagínate lo complejo que es 1.000 kilómetros mar adentro. Entonces, al Estado también tiene una deuda social muy grande, por lo cual, digamos, ha sido muy complejo también para la sociedad civil o para las organizaciones tratar de posicionar esta agenda. Esto ha sido inclusive complejo porque de alguna manera no ha habido mucha experiencia de cómo vender el imaginario que invertir en la comunidad también significa invertir en la conservación. O sea, cambiar los patrones de hábitos para fortalecer el diseño de ciudades sostenibles, cambiar el modelo de movilidad, cambiar los patrones de consumo, significa también contribuir a la conservación. Entonces, es un debate complejo y difícil, porque también requiere mucha inteligencia desde las organizaciones de la sociedad civil el cómo construir esta narrativa. Y solo yo quiero también, porque no quiero sonar un poco tan fatalista, sino también dejar un mensaje claro que de alguna manera lo complejo también tiene que ser un reto para las organizaciones de la sociedad civil, porque no es desde el lado de la victimización de decir no se toma en cuenta al ser humano en Galápagos, sino cómo construir una narrativa que permita al cooperante o a aliados encontrar el valor del por qué invertir en la comunidad, por qué invertir en el desarrollo humano sostenible es estratégico para la visión de futuro de Galápagos. Y esa construcción de la narrativa solo la podemos hacer precisamente este tercer sector. Gracias, Daniel, también por estas reflexiones. Y dentro de esto surge también una consulta que te quería plantear. Tú mencionas el surgimiento del tercer sector, un sector que es clave, y yo trabajo en el mismo sector, entonces para mí también es fundamental dentro de la sociedad, pero surge una duda importante y compartida por muchas ciudades, como mencionabas tú también, que no son las ciudades como Quito, Guayaquil. De hecho, según la ley de transparencia social y el argumento para esta ley, es que 7 de cada 10 organizaciones se ubican en Quito y Guayaquil. Esto nos da una idea también de no están surgiendo organizaciones al mismo nivel en otras ciudades y puede deber a muchos factores, pero uno de estos factores también es quién forma a los líderes o lideresas de organizaciones sociales. Tú mencionabas un panorama compartido, en este caso también por mí. Mencionabas, me formé en una fundación, en este caso la Fundación Futuro Latinoamericano, colaboré, pero esta fundación también es parte de la ciudad de Quito. En mi caso también, no soy de Quito, pero me formé en una organización de Quito, decidí que con el equipo vamos a trabajar en Quito y no en mi ciudad de origen, por ejemplo. Y en mi ciudad de origen lo que también pasa es que a la fundación muchas veces se le ve como la que hace caridad, la que hace una activación en Navidad o la que pertenece a algún personaje político. Y no se logra entender qué hace una fundación realmente o una organización de la sociedad civil, si se quiere ser más amplio. Y a mí me ha costado mucho explicar qué se hace, pero también me ha costado entender esto de dónde se están formando quienes lideran estas organizaciones. En muchos casos puede ser como tú comentas, te formas en una ciudad como Quito, Guayaquil y llevas estas iniciativas a tu ciudad, luego no resulta tal vez tan sencillo posicionar a la organización por la propia dinámica, pero se está dejando de lado un sector fundamental como es el de la sociedad civil organizada. Entonces ahí también quería consultarte, en estos años de existencia de la fundación, ¿cómo has visto el surgimiento de otras organizaciones, de nuevos liderazgos? Tal vez ustedes mismos trabajan en fortalecer estos nuevos liderazgos, o cómo crees que se va configurando ya ahora el 2026 este sector en Galápagos, particularmente en Santa Cruz. Mira, es un tema, digamos, que puede mirarse desde varias aristas, pero sin lugar a duda, creo yo que para que puedan existir organizaciones de la sociedad civil que perduren, ¿no es cierto? Definitivamente necesitan ciertos catalizadores.
sea, necesitan ciertas condiciones precisamente, creo yo, para poder mantenerse en el tiempo. Y te diría al igual que mencionaste, digamos, en Galápagos hay dos fenómenos. Muchos momentos hay pequeños, digamos, momentos donde surgen organizaciones, grupos. Ahora he visto hace poco el catastro también de las organizaciones sociales en Galápagos y hay varias fundaciones que comienzan a surgir, pero que definitivamente muchas de estas se quedan, como tú mencionas, más en la ayuda humanitaria, digamos, en los pequeños esfuerzos más, digamos, coyunturales, y cuando de alguna manera logran emerger un poquito, se encuentran en un reto complejo, porque te diría que inclusive por el alcance a financiamientos disponibles locales, lo más fácil es que en los primeros pasos de emerger te veas muy, digamos, convencido por cambiarte a la agenda ambiental, porque es donde se abren los pequeños grants, donde se abren los pequeños accesos a fondos concursables, que efectivamente puede llegar a Galápagos. Entonces, muchas veces los pequeños colectivos terminan, digamos, o desmayando o comenzando a cambiar de agenda. Y te diría que para el caso de Fundación Un Cambio por la Vida ha sido hasta cierto punto una rebeldía con propósito el no perder el norte. O sea, el saber que tenemos que, obviamente, digamos, conjugar nuestro trabajo con estrategias de desarrollo sostenible y conservación, pero también hasta cierto punto una rebeldía de decir, no me voy a ir tan fuerte al sector de conservación porque quizás hay un momento donde no hay un punto de retorno porque efectivamente la agenda comienza a cambiar. Entonces, sí creo que es complejo, pero esto también te decía que uno de los catalizadores entonces es el acceso a financiamiento. Entonces, si no tienes un acceso a financiamiento que te permita mantenerte en tu agenda, es una de las cosas que de alguna manera te hacen regresar para atrás o cambiar de ámbito temático. Y por el otro lado es precisamente la posibilidad de que te apalanques con otros. Creo yo que el haber comenzado mis primeros pasos con estas organizaciones, como tú decías, de Quito, ¿no es cierto? Fue generando tejidos, porque a partir digamos, de mi vinculación con FLA, después me vinculé con Avina, después conocimos el Grupo Faro, después conocimos a otras organizaciones y comenzamos a mirar con algunos de ellos coyunturas que nos permitían, digamos, que la fundación pueda ser un punto de apoyo y un punto focal para, digamos, traer cooperación a territorio. Pero te diría que si no hubiese existido este catalizador de tener este aliado en ciudades principales que de alguna manera más bien lo vean atractivo, tener una provincia o tener también su proyecto como un icono más en Galápagos, hubiera sido súper difícil para nuestra organización realmente sostener tanto tiempo. Y finalmente, digamos, te diría que un catalizador y que ahora se complejiza más con la nueva ley, aunque tenemos que esperar a ver cómo se instrumenta, es muchas veces la capacidad de sostener el aparataje organizacional que te brinde las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir. Entonces, te diría que una de las grandes ventajas que tiene Fundación Un Cambio por la Vida es que finalmente es una decisión, convicción de familia y que de alguna manera dentro del núcleo familiar tenemos ciertas destrezas que nos han permitido, digamos, mantener la organización, inclusive, digamos, llamémoslo así, a pérdida en ciertos años hasta que teníamos la posibilidad ya de catalizar y de tener proyectos. Entonces, digamos, mi trabajo, el trabajo de Rosita, que es experta en todo lo que es financiamiento o finanzas, de administración, contabilidad, Patricio con otras habilidades. Entonces, teníamos una capacidad instalada que de no ser así, es muy probable que organizaciones que nacen a partir de voluntades diversas, que realmente significa costo digamos, efectivo para poder sostenerse, también decaen. Entonces, es complejo ser organización de sociedad civil fuera de las capitales porque necesitas eso, o sea, necesitas, a ver, ¿dónde me apalanco? ¿Con qué fondos? A dónde puedo ir? Y obviamente las organizaciones, digamos, multilaterales rara vez abren fondos para organizaciones muy de base.
Tradicionalmente podemos hacerlo a través de estas alianzas con terceros, donde tienes una organización fuerte que dice, este proyecto voy a hacer en 3 provincias, incluida Galápagos, y ahí entramos nosotros, pero entonces es apalancarte bajo la sombra de una organización mayor. Y la otra es cómo logras hacer que tu organización, digamos, pueda ser resiliente ante todo el vaivén, con mantener la convicción de los fundadores. Y estos fundadores estén dispuestos a honoren sostener la estrategia y sostener el impacto que quieren hacer. Surgen algunos temas muy interesantes para discutir dentro del proceso, pero antes de ir a esas preguntas de lo que tú comentabas, hay algo que también me parece clave consultarte, porque en mi experiencia, fundar una organización no es sencillo, tampoco es algo totalmente del otro mundo, pero no es sencillo, hay mucho trámite, hay muchas trabas, ahora también hay mucho que considerar en cuanto a costos, en cuanto a la misma ley que estábamos conversando. Y hablando de una ciudad que está, como ya lo mencionabas, a 1000 kilómetros del continente, ¿qué tan sencillo es? Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocaba dejar una copia en la oficina del MIES y estamos de donde está mi oficina al sur, hay que tomar el metro, en el mejor de los casos, y llego y dejo la copia, pero no falta la ocasión en la que me dicen la firma está mal, traiga otra copia. ¿Qué pasa en Galápagos, donde no necesariamente los ministerios, las secretarías están físicamente ahí? ¿Cómo, cómo fue el proceso de fundar a la Fundación Un Cambio por la Vida? Mira, es interesante y complejo porque, a ver, por un lado, también en nuestro caso, digamos, estamos registrados bajo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya oficina principal está en Cristóbal. Entonces, digamos, también, inclusive, digamos, así como tú tienes que tomar un metro, nosotros teníamos que tomar una embarcación, 2 horas, ir a hacer el trámite y regresar. Y obviamente, bajo la lógica en que, o sea, si es que algo está mal, y estamos hablando casi hace 15 años, entonces todavía tenías el problema de que todavía era muy físico, entonces es complejo. Y la otro fenómeno que nos pasó de manera bien interesante era que, y nos sigue pasando muchas veces, en nuestro caso ha sido un poco complejo para, digamos, la entidad que nos abarca, el entender el concepto de desarrollo sostenible y desarrollo humano sostenible. Entonces, nosotros te diría que patinamos varios tiempos perfeccionando nuestro estatuto porque queríamos describir a nuestra organización como una organización de visión más amplia, de protección de la vida en todo su conjunto, de entender el desarrollo humano, pero también su vínculo con la sostenibilidad. Y había mucho cuestionamiento, decir, pero es que si usted utiliza la palabra sostenible, debería registrarse en el Ministerio del Ambiente. Entonces no es con nosotros. Pero si usted está hablando de, qué sé yo, todo este tema de movilizar, digamos, colectivos, impulsar la protección de la vida, quizás eso debe ser con otro ministerio, no con el MIS. Entonces, también a veces la complejidad de comprender lo integral que pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, pero claro, tienes un foco principal que en nuestro caso efectivamente era la inclusión de el ser humano dentro de una agenda más global, por lo cual nos sentíamos muy identificados y nos sentimos todavía muy identificados con el MIES, y porque trabajamos en todo el ciclo, digamos, de la vida, o sea, desde niños hasta jóvenes, adultos mayores, inclusión de mujeres en situación de riesgo, pero te diría que a veces hasta la terminología era un tema complejo, que todavía nos cuesta, todavía el último actualización de estatutos nos volvió a pasar, o sea, la pelea con la parte jurídica de decir, o sea, realmente usted debería ir acá. Y eso te digo desde la experiencia nuestra como fundación en el MIES. Es más complejo aún porque hemos colaborado, hemos apoyado al menos a 3 organizaciones a emerger, y hemos buscado financiamiento para que hagan su proceso de constitución. Ellos han decidido, como te digo, no hacerlo a través del Ministerio del Ambiente porque precisamente es más atractivo, hay más fondos, pero te diría que el viacrucis para las organizaciones ambientales es aún más complejo, porque ahí sí, digamos, el Ministerio del Ambiente es una organización mucho más compleja en la revisión, y he tenido experiencias donde han demorado casi 2 años
la constitución de una organización registrada formalmente en el Ministerio del Ambiente. Y lo más crítico en uno de los casos fue que el promotor, digamos, uno de los fundadores, en el camino falleció y fue todo un drive de volver a empezar de nuevo el ciclo, o sea, y ahí sí fue casi 2 años y medio hasta que puedan terminar la constitución. Entonces, o sea, la complejidad, si en Quito puede ser difícil, en Galápagos es, y desafortunadamente, aunque en teoría los sistemas institucionales ahora se dicen cero papeles y con firmas, todavía no, todavía tienen que ser muchos elementos muy físicos que sí lo hacen difícil, o sea, y como ahora es lo que decíamos, o sea, nosotros tenemos por ahí a veces comunicación entre las organizaciones pequeñas y estamos todavía pensando que hay que esperar el reglamento de la ley porque todo este tema de tener oficiales de cumplimiento, cómo mismo va a ser obligatorio para qué tipologías, cómo se va a considerar en el caso de Galápagos, o sea, que me refiero a que los financiamientos muchas veces son aparentemente mayores porque el costo de vida y de implementación es diferente en Galápagos, pero eso no quiere decir que seamos instituciones más fuertes que las de continente, pero simplemente nuestro costo operativo es mucho más grande, pero no quiere decir que seamos organizaciones más grandes físicamente o en capacidades. Y esa era otra de las consultas. Tú ya mencionabas también que hacer una fundación familiar han logrado sortear algunos desafíos que se presentan en el camino, pero de todos modos, en el proceso de altos y bajos que hay en una organización, sobre todo también con el panorama internacional, con reducción de fondos de cooperación, em, ¿cómo ha sido este proceso también de hacer frente a esos momentos tal vez muy desafiantes, donde no hay recursos, tal vez los proyectos no llegan muy rápido? ¿Ha sido sencillo? ¿No ha sido sencillo? ¿Qué recomendaciones podrías también dar a otras organizaciones? Y dentro de esto también quería agregar algo que de lo que tú comentabas antes me parece también relevante. ¿Qué tan sencillo es obtener también un RUC y una cuenta corriente? Porque luego esto implica también otros costos que tal vez obtener la personería jurídica del MIES, en este caso, igual que en nuestro caso, no necesariamente te toca incurrir, pero una vez que obtienes el RUC y que tienes la cuenta corriente, necesariamente debes incurrir en costos como el equipo contable, como las herramientas financieras. Entonces, además de estos costos, ¿qué otros desafíos han tenido que experimentar y cómo los han sorteado también como equipo? Sí, mira, pues a la larga, como tú mencionas, ha sido una gran ventaja para nuestra organización. Digamos que el equipo pequeño de la fundación, digamos, de los socios fundadores, eh, tenemos ciertas habilidades que nos han permitido como sobrellevar este requerimiento o esta presión, llamémoslo así, de tener que contratar contador, que tener que tener de alguna manera, inclusive muchas veces hay gente que es muy buena haciendo impacto, pero muy mala generando reportería, generando, digamos, reportes de tipo rendición de cuentas. Entonces, en algunos casos, inclusive necesitas alguien que te ayude con esa asistencia, digamos, ya más compleja. Porque las organizaciones de emergentes muchas veces lo que saben es impactar. Y eso hace también que tengas que recurrir. Ya digo, afortunadamente en nuestro caso, tanto Patricio como yo habíamos trabajado en lo público hasta cierto punto con otras organizaciones, entonces nos daba ciertas destrezas. Roberto también, que es parte de la fundación, es ingeniero en administración, entonces conoce mucho también desde el lado de la reportería. Entonces, teníamos, digamos, interiorizado algunos de los puestos que tradicionalmente deberías pagar, llamémoslo así, deberías contratar. Pero eso no quiere decir que tampoco sea fácil, porque a la larga, en nuestro caso, era una decisión también voluntaria, es decir, saber que tienes que tener un empleo de primera mano que te permita sustentar un cabido, Fundación Un Cambio por la Vida, mientras estamos en el pico bajo, ¿no? Entonces, ha sido muy complejo mantener 15 años la vida institucional.
Y por eso te decía que quizás esa fue una también de las decisiones que asumí ya a nivel personal y con mi familia pequeña, me refiero ya a mi esposa, a mis hijos, en decir, ok, ya Funcavid no puede ser para mí caso un hobby, o sea, o un apoyo extra, necesito, digamos, vincularme directamente. Y ese fue un golpe fuerte, porque eso quiere decir que ahora tenía que garantizar también la sostenibilidad de mi familia a través de Funcavid. Entonces, esa decisión es compleja hacerla en territorios pequeños, porque sabes que necesitas muchas veces estabilidad y hay muy poca gente que está dispuesta a dar este salto. Pero creo que por el mismo lado también, una de las cosas que me gustaría recalcar es que Funcavid o Fundación Un Cambio por la Vida, al ser una organización muy de base, una destreza que logró también generar es siempre hacer procesos cooperativos y colaborativos. Entonces, durante varios momentos de nuestra historia, hemos tenido actores que fueron tocados por nuestra metodología de intervención y que definitivamente ayudaron al proceso de construcción. Es decir, yo te diría muy rápido, nuestro logotipo fue hecho por, no, o sea, era una comunicadora, obviamente, con experiencia profesional, pero fue un obsequio de una comunicadora hacia nosotros nuestro logotipo. En algunos momentos, gente que ha pasado, digamos, fue sembrando ideas y propuestas para proyectos que hoy ya se van consolidando. Nuestra área legal, por ejemplo, ha sido un tema complejo, pero afortunadamente en distintos momentos hemos tenido personas que dicen, mira, yo quiero ser el soporte de ustedes, entonces envíame todo lo que tienen como convenios y te hago un formato de convenio para cooperantes, un convenio para voluntarios. Entonces también hemos logrado en esta metodología muy comunitaria, muy de trabajo con distintas personas, hacer que esto de alguna manera un poco pueda sortearse. Pero sí te diría, por ejemplo, que es más complejo si una normativa como ahora las que están surgiendo, ¿no es cierto?, ya te obliga a pensar en ciertas estructuras mínimas. Efectivamente, eso va a ser un caos para organizaciones emergentes, porque, digamos, de alguna manera lo que lograbas hacer para sostener y de alguna manera de honor en cuando te dicen que ya tienes que tener personas con hasta cierto punto puestos fijos y es complejo. Ahí sí, digamos, es un desincentivo muy fuerte para la capacidad de manejo autónomo que puedan tener organizaciones pequeñas. Sí, totalmente compartido. Primero, claro, yo considero también que esta nueva propuesta de ley o esta nueva ley que ya está aprobada no consideró necesariamente las necesidades de un sector tan importante, pero también muchas veces precario como es el de la sociedad civil organizada. Un estudio que realizamos hace un par de años nos indicaba que al menos el 90% de organizaciones emergentes sobreviven con un presupuesto menor a $10,000 anuales. Eso tomando en cuenta equipos promedios de 5 personas por organización, hace que ni siquiera reciba el básico una persona del equipo. Entonces es complejo y se suman más complejidades si no se entiende el sector, que es una de las dificultades que tenemos. Y otra que también es motivo de un capítulo que queremos realizar es algo que tú mencionabas. Es posible vivir en el sector de la sociedad civil económicamente, porque es algo que también lo hemos discutido en nuestro caso. Como tú has mencionado, hay que arriesgar mucho, hay que tomar la decisión, o la otra es verlo como una actividad adicional, pero que limita también el alcance. Y dentro de esta entrevista también lo que quería consultarte, tú has planteado, tenemos alianzas como organizaciones que han sido muy importantes para el desarrollo de la fundación, pero también hay un riesgo importante que hemos experimentado, sobre todo en las alianzas entre organizaciones, tal vez con una madurez en años o con una presencia en otros territorios, que es el de instrumentalizar a las organizaciones locales, es decir, por ejemplo, gano un presupuesto de $1,000,000 y hago una alianza con la organización local y a la organización local le doy $2,000 a que haga un proyecto. Entonces no es equitativa, no es colaboración realmente eso. Lo han experimentado, han visto este tipo de dinámicas dentro del trabajo que ustedes han hecho como fundación. ¿Qué aprendizajes también les podría haber dejado este tipo de relaciones? Porque finalmente no podemos negar que eso también existe.
Sí, mira, hay organizaciones y organizaciones con las que hemos trabajado y desafortunadamente malas experiencias como también muy buenas experiencias. Y te diría que sí es difícil porque en muchos de los casos las organizaciones grandes a veces también tienen una posición de que yo sé ya cómo lo queremos hacer, por un lado, entonces es como que tienes el know-how y llegas al territorio con una organización pequeña que dudas mucho todavía de sus capacidades, entonces lo que buscas es un aliado operativo que te ayude a hacer los talleres, que te ayude a la convocatoria, que te ayude a difundir. Entonces, como tú bien mencionas, a veces subvaloras ese esfuerzo de territorio y hace que inclusive en algunos de los casos nos hemos mirado en el que inclusive se elimina el rol de esta organización, inclusive hacia, digamos, los cooperantes. Entonces, en algunos casos es como que contrataron a una persona y fue parte de su staff, pero realmente no hubo un proceso de tener un aliado en territorio y fortalecer capacidades y sembrar capacidades en territorio, sino que simplemente, digamos, la intención era que alguien me ayude a yo quedar bien y tener los logros. Entonces sí hemos tenido desafortunadamente algunas de estas experiencias porque se asume que Galápagos, al ser tan pequeño, que Galápagos, aparentemente no ser un territorio tan grande, es fácil entrar en Galápagos. Entonces, muchas veces hemos tenido esta lamentable experiencia de tener organizaciones que minimizan el esfuerzo de lo que significa ser un actor local, lo que significa tener la capacidad de incidencia local, la legitimidad local. Eh, pero te diría que también, de alguna manera, Galápagos se ha encargado muchas veces de dejar su punto a estas organizaciones, porque muchas también han tenido que salir finalmente de Galápagos porque un poco, llamémoslo así, la soberbia o digamos, su posición hizo entender que no es fácil entrar en Galápagos, a menos que realmente quieras hacer un tema de ganar y de cooperar en territorio. Entonces, sí hemos tenido desafortunadamente estas experiencias donde hay bastante egoísmo, bastante, digamos, ego de las instituciones en decir, yo lo que quiero es decir que entré a Galápagos, que estuve ahí, que hice impacto. Pero te diría que eso para nosotros es como un riesgo a veces aún mayor, porque nos hemos encontrado en haber participado en proyectos que tenían muchísimo potencial, pero desafortunadamente por esta visión del aliado, en teoría, de implementación, se quedan agendas a medio camino, se quedan, digamos, procesos, que es el problema a veces de la sociedad civil, ¿no? O sea, que puedes trabajar mientras el proyecto existe y después de que el proyecto se va, a la larga es la organización local la que se queda con ese pasivo de haber activado grupos, de haber generado incidencia, de haber generado un nuevo imaginario, y después te quedas como en el limbo porque ahora, ¿y ahora qué hago? Entonces, ese es un reto importantísimo que también para nosotros ha sido complejo porque por proyectos abres agendas en territorio, por nuestra forma de incidir, muchas veces creas colectivos, creas imaginarios, y tenemos que asumir el reto de tratar de hacer que eso no muera hasta que tengamos la posibilidad de encontrar un nuevo aliado para continuar la agenda, ¿no es cierto? Entonces, es un tema complejo porque también a veces las organizaciones grandes sí ya se sienten tranquilos a veces con esta mala costumbre de implemento el proyecto mientras hay fondos, se acabó el proyecto y despido gente, se acabó el proyecto, cierro los procesos y se acabó. Pero en cambio, para las organizaciones locales, en cambio es más complejo porque te sigues quedando aquí, sigues siendo el punto de enlace, sigues siendo la persona de contacto. Entonces, es complejo porque tienes que también asumir a veces esta responsabilidad, es decir, realmente voy a abrir esta agenda porque tengo que entender que este proyecto se termina y debería saber si voy a quedarme yo con el pasivo de tratar de hacer que la agenda no muera. Entonces es un gasto complejo porque eso ya se vuelve a veces voluntario simplemente de la organización, hacer que esta agenda no muera en territorio hasta que puedas encontrar un nuevo aliado. Yo solo quiero cerrar esta partecita más bien diciéndote que también
afortunadamente hemos encontrado muy buenos aliados. Hay gente que sí ha reflexionado esta lógica de que las intervenciones son buenas mientras tengas aliados que son fuertes en territorio, porque eso les garantiza que efectivamente ellos tengan la capacidad también de incidencia permanente. Entonces, somos, creo yo, unos aliados para que algunos aliados grandes, unos hermanos mayores, llamémoslo así, sepan que pueden hacer aplicaciones grandes y decir, no, en Galápagos podemos intervenir porque tenemos un aliado que nos permite, ¿no es cierto?, impactar también el territorio. No es común, no es común, porque eso quiere decir que las organizaciones grandes también muchas veces suman un esfuerzo adicional que es generar capacidades, que tradicionalmente no está en los fondos de financiamiento. O sea, por lo general, digamos, los fondos de financiamiento están hacia el beneficiario final, llamémoslo así, hacia el ciudadano que va al taller, pero las organizaciones que tienen esta cultura saben que también tienen que interiorizar los costos de sembrar capacidades en las organizaciones locales, invertir un poco para que ellos puedan tener equipos más grandes, que quizás es una de las cosas que también hemos ido enseñando a nuestros aliados, digamos, positivos, que en Galápagos Puncavid ya es un equipo de trabajo, porque a veces también es, no, yo quiero un punto focal, yo quiero una persona que, pero esa una persona no puede hacer comunicación, coordinación, gestión administrativa, lobbying público. Entonces, de alguna manera también nuestro reto ahora ya no es solo que Funcavid es un aliado implementador, sino que es un equipo multidisciplinario que puede ayudar también a impactar con mayor escala. Pero eso es un reto todavía para muchas organizaciones, porque no todos tienen esa cultura de trabajar en red, de trabajar en tejido, sino que quieren implementadores nomás. Eh, Gracias, Daniel. Relevante también lo que mencionas. El saber trabajar en alianzas también es una destreza, un aprendizaje, una experiencia clave, porque igual que en general sucede, hay buenas y malas experiencias, y creo que es relevante también aprender de estas malas experiencias, sostener las buenas experiencias. Y en función a esto y bueno, tu trayectoria, porque ha sido muy interesante conocer también eh, los motivos, la trayectoria, los procesos, las oportunidades, también los desafíos que han experimentado. Hacerte una consulta que generalmente hacemos a quienes invitamos a este espacio, pero acotarla un poco. Si tuvieras tú que empezar profesionalmente nuevamente, tendrías que empezar, ¿lo harías en una organización de la sociedad civil y lo harías en Galápagos nuevamente? A ver, te diría que si serían las mismas condiciones, es decir, si sería un habitante de Galápagos, definitivamente sí. No sabría si la respuesta es la misma, si es que, digamos, yo hubiese sido alguien que nació en algún otro lado del Ecuador y decir, oye, puedes ir a trabajar en Galápagos en sociedad civil, posiblemente sea lo menos atractivo porque claro, a Galápagos lo que a todo el mundo le llama es el sector turístico, el sector digamos, de conservación o el sector público. Entonces, no sé si alguien como que le abra la lupa, pero por una decisión muy personal, sí, creo que es el mejor espacio de aprendizaje para una persona trabajar en sociedad civil, porque primero te permite entender la dinámica social, la dinámica comunitaria, las aspiraciones, las voces de la gente, y sobre eso, a la larga, es lo que tienes que instrumentar. En algún momento, hace poquito, justo pues, revisando unos temas de humanismo que estaba chequeando, o sea, se decía el valor de entender que la dignidad humana está sobre todo y todo debe estar al servicio de la dignidad humana. Entonces, creo que el mejor espacio para entender eso es trabajar en el tercer sector, o sea, trabajar con el ser humano, con la comunidad y cómo puede ser catalizador para viabilizar esta dignidad humana. Pero primero tienes que entenderla, comprenderla, saber la complejidad que significa eso para después poder escalar en lo público, en lo privado, para poder garantizar esa dignidad humana. Daniel, te quiero agradecer mucho por este espacio. Ha sido muy interesante porque si bien hemos coincidido en varios espacios, no hemos tenido este tiempo para discutir o conversar sobre cuál ha sido tu proceso, cuáles han sido
situaciones que han tenido ustedes también que hacer frente para posicionar a una organización que me parece muy relevante porque, como mencionaba, no es común ver que se sostengan en el tiempo las organizaciones y tú y el equipo han hecho un trabajo bastante importante también, convirtiéndose en un actor clave de su comunidad, de su territorio y también siendo un articulador de otros proyectos en los que no necesariamente lideran directamente, pero que ustedes son quienes ayudan a sostenerlos. Entonces, primero, felicitaciones por eso, gracias también por compartir las experiencias y por contarnos también algunas recomendaciones y algunas reflexiones sobre cómo liderar una organización también en otras localidades, cómo descentralizar y desconcentrar el trabajo que hay de la sociedad civil organizada. Y antes de cerrar, solo te doy paso por si tienes tal vez algún tema adicional que te gustaría comentar, alguna recomendación que te gustaría compartir. Está abierto el espacio antes de también cerrar con este capítulo. No, primero agradecerte, Álvaro, y a Investoria, porque de nuevo creo yo el liderazgo de este espacio, creo que es clave. Y más bien sembrar retos. Me gustaría, digamos, que mi salida de este capítulo sea más bien cerrar el reto de que todos estos aprendizajes nos dan estas alertas en que si queremos que el tercer sector sea un sector fortalecido en el Ecuador, necesitamos más y mejores alianzas. Necesitamos construir proyectos que precisamente puedan unir la centralidad con lo rural, con lo descentralizado, ¿no es cierto? Entonces, el llamado a las organizaciones de la sociedad civil que por distintas razones han tenido la ventaja de estar en Quito, Guayaquil, Cuenca y tener acceso a una serie de elementos que confíen un poco en esta dinámica de trabajar con lo local, de potenciar lo local, pero también a lo local, también comenzar a generar destrezas para poder estar preparados para esos retos. Yo solo quiero dejar en claro, por ejemplo, un elemento que ahora trabajo mucho con nuestro equipo, es que todos los procesos que se vienen, digamos, con organismos grandes, requieren destrezas del manejo de salvaguardas ambientales y sociales, requieren el manejo de ciertas nuevas habilidades. Entonces, también el reto desde lo local es prepararnos más, es construir mejor narrativa, es construir mejores capacidades para potenciar las oportunidades. Entonces, también creo que ahí podemos hacer tejido para hacer, digamos, a veces conocimiento más horizontal entre organizaciones, pero sigue siendo un reto, pero solo juntos un poco lo vamos a poder resolver para hacer incidencia en mejorar lo que lo público no siempre logra entender, y que es un poco el puente que tenemos que construir. Nuevamente, Daniel, muchas gracias por ser parte de este espacio y les damos también las gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos pueden seguir a través de Spotify y YouTube. Somos el podcast de Emergentes a Sostenibles. Esta es una iniciativa de la Fundación Investoria junto con representantes de organizaciones de diferentes espacios de la sociedad civil organizada. Muchas gracias por seguirnos. Este ha sido el quinto episodio de nuestro podcast y les deseamos un buen día. Muchas gracias. De emergentes a sostenibles. Lecciones y buenas prácticas para la sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. Una iniciativa de Fundación Investoria.